quiero presentarte cómo es la estructura hardware de la barrera y qué elementos de control tiene la barrera. Yo ya os he dicho y creo que, bueno, la idea la tenéis, pero la voy a remarcar, sobre todo porque luego voy a enlazar ya con las instrucciones de Arduino para poder controlar todo esto con Arduino. Pero primero quiero que tengas una idea clara del hardware que estamos manejando. Y a partir de ahí ya entraremos precisamente en cómo programo yo ese hardware para que haga lo que necesito. Bien, en primer lugar, quiero presentarte el microswitch de final de recorrido. Es decir, cuando la barrera está bajada, y ya lo tenía, insisto, el mecanismo del DVD que yo quité su cabeza lectora, al final tenía un microswitch. Ese microswitch es el que ahora te presento y lo puedes ver ahí en la pantalla. Además, hay un fotoacoplador que lo que hace es que cuando la barrera está levantada no ve obstáculo y cuando no ve obstáculo la señal que manda es un alto. Bien, pues con eso ya tengo que sé que la barrera está levantada. En cuanto deje de estar levantada y sin saber en qué posición queda, sé que no está levantada del todo y como ya veo un obstáculo, lo que me mandará es un 0. Entonces, tanto en cuanto deje de estar totalmente levantada, enviará un 0 y, por supuesto, en la posición de reposo, teóricamente, enviará también un 0. Y por último me queda el motor. Un motor que es alimentado a unos 2 voltios, más o menos, hace que gire muy despacio y que si le pones la polaridad en un sentido, gira. O sea, si le pones la polaridad en un sentido, gira a derechas y si le cambias la polaridad, gira a izquierdas. O sea, sencillamente tiene esa propiedad, con lo cual me sirve a mí para tirar del hilito o no tirar del hilito. Vamos, del hilito tira el mecanismo que después tiene asociado al motor, que es una cremallera. Muy sencillo, vamos, o sea, esto tiene la gran suerte, tiene un desplazamiento horizontal que en su posición, digamos, más, en caso que la barrera esté echada, ya me hace un microswitch, y en el caso que la barrera esté levantada, lo único que ya tengo es el fotodetector que sabe que está levantada. Y ese es el microswitch de fin de recorrido. Entonces vemos cómo el microswitch tiene 2 terminales y uno de ellos va al pin 4 y a una resistencia de 10K que va a más y el otro va a 5 voltios positivos. De tal forma que cuando no hace, es decir, cuando la barrera está levantada o levantándose, lo que el pin 4 está viendo es masa. Pero cuando la barrera está ya echada, hace contacto y lo que entonces lo que está viendo Arduino será una tensión alta. Sí que habrá rebotes y más. Luego veremos la rutina de cómo detecta eso. Pero de momento coge la idea. Cuando está levantándose o está levantada del todo, ve masa y cuando está echada, ve 5 voltios positivos. Y por último nos queda el motor. Pero ahora lo que vamos a ver es otro sensor, que es el sensor optoacoplador, que como veis, los hay de 2 tipos. El de la parte superior me podría haber servido, porque situándolo bien, pues, usando a lo mejor precisamente metiendo por ahí el contrapeso. Podría a lo mejor me hubiera servido, pero tenía el de abajo. Como tenía el de abajo, usé el de abajo. Y este tiene la característica que cuando ve obstáculo, da un bajo. Es decir, siempre que esté la barrera echada o esté subiendo, estará viendo un bajo. En el momento que esté en la parte alta, ya verá un alto. Para actuar el motor de la barrera necesito 2 relés. Uno es, digamos, el que da masa, que es un todo nada, o sí o no, y el otro no. El otro es el que ya manda una polaridad positiva o una polaridad negativa. Entonces, estos relés, cuando están en bajo, actúan. Es decir, que cuando yo tenga que meter la masa por la señal de 7, que es un puerto de Arduino, por esa salida tendré que poner un bajo para que actúe. Lo tengo escrito ahí. Y lo mismo pasa en el de 6. Si yo quiero meterle una tensión negativa de menos 3 voltios en el pin D6, que es un pin de salida, tengo que poner un bajo para que el relé actúe. Entonces, cuando, digamos, actúa,
la tensión que le estoy metiendo al motor es menos 3 voltios. Y menos 3 voltios lo que hace es que baje la barrera. Más 3 voltios lo sube y menos 3 voltios lo baja. Pero para controlar bien todo eso necesito los dos relés. Necesito interrumpir la masa y necesito programar el positivo o el negativo. Lo que estás viendo ahí, que es el pin 7 en bajo y el pin 6 en bajo, lo que hace es bajar la barrera. Bueno, ya la viene el software y no voy a facilitar todo el código. No, quiero que pienses. O sea, el hecho de copiar, yo también lo hago. Veo una rutina a lo mejor que me interese y la copio. Pero esto no es en sí una rutina. Lo que quiero explicarte ahora es la estructura que yo voy a considerar para hacer funcionar este proyecto. No quiere decir que no haya alguna rutina que yo la haya copiado. Que en Internet hay 1000 rutinas. Pero acontece mucho que se hace una programación, digamos, siempre dando vueltas a lo mismo. Es decir, tú sabes que cuando inicias le pones ese voice loop, esa primera instrucción de ahí arriba, y que siempre que entra, pues va a entrar, ejecuta lo que sea y vuelve a entrar, ejecuta lo que sea y vuelve a entrar. Bien, en lo que he llamado yo ese programa principal, ese bucle que tiene Arduino con esas instrucciones, yo lo voy a hacer que sea más estructurado. Y entonces lo voy a hacer con un do case, de tal forma que yo inicializo la variable estado primero a 0, la primera vez que entra el programa irá al case 0 y ejecutará una serie de cosas. Una de las cosas que ejecuta precisamente es preguntar por la barrera bajada. Luego a lo mejor insistiremos más en esto. Y dependiendo de que si la barrera está bajada o no está bajada, coge el estado 1 o el estado 3. De tal forma que a la siguiente vez que entre, si entra ya con la variable estado igual a 1, irá al case 1. Es decir, que en vez de estar mirando, explorando y haciendo, no. Me centro cada vez que entra en el bucle, me centro en un estado. Y en ese estado espero eventos. Hasta ahí creo que me sigues. Lo malo es cuando muchas veces tengo que medir tiempos y tengo que ver varios eventos a la vez. Sobre todo medir tiempos. ¿Por qué? Porque este programa principal tarda más o menos en función de las instrucciones que ejecuta en cualquier instante. Dependiendo de las instrucciones que está ejecutando, pues el bucle tarda más, tarda menos. Con lo cual, medir tiempos con este programa, digamos, principal, yo no lo considero que sea lo más adecuado. Y entonces, ¿qué hago yo? Pues lo que hago es programar el timer. El timer interno que tiene Arduino lo programo de tal manera que, por ejemplo, en realidad yo lo estoy haciendo así, cada 4 milisegundos se interrumpa y ejecute ese programa de interrupción. ¿Y qué hace ese programa de interrupción? Pues mira, por de pronto yo puedo enviar un flag, mandar una indicación al programa principal diciendo 4 segundos, 4 milisegundos, 4 milisegundos. O sea, estoy informando que están pasando tiempos de 4 milisegundos, de tal forma que si el programa principal necesita tener esa base de tiempos o medir un tiempo, ve esa indicación, la borra y dice cuando nuevamente se me presente es que habrán pasado 4 milisegundos. Me sigues, ¿no? Independiente de las vueltas que esté dando y las cosas que esté haciendo, yo veo que me llega la indicación, la borro y me vuelve a llegar, es que han pasado 4 milisegundos. Bien, pero aparte de eso, voy a intentar en ese programa de interrupción sensar, coger todos los eventos de entrada. Es decir, hemos hablado que había un final de recorrido del microswitch. Pues yo miraré cuando está en alto, cuando está en bajo, de tal forma que voy a decir, se ha actuado el microswitch. E informa al programa principal, diciendo, ya se me ha actuado el microswitch. Final del recorrido de la barrera, lo mismo, el fotoacoplador. Veo cambios, veo lo que me interesa e informa al programa principal que me estará esperando ya ese evento. Y ya le diré, ha llegado arriba. Ya la barrera está arriba. Interruptor de arranque del tren. El tren un interruptor no lo arranca así como así. Tiene un interruptor, pero ese interruptor, digamos, chequea antes cómo está todo el tren, o sea, mira una serie de cosas y cuando ya está seguro de que ya está bien, le das al interruptor
y entonces, si todo está bien, actúa el relé de tal forma que le da alimentación a la vía. Otra cosa, tú viste cómo las barreras actuaban cuando el tren iba a entrar. ¿Por qué? Porque le había puesto unos fotoacopladores a una distancia, yo luego ya te lo explicaré con mucho más detalle cada una de las fases, a una distancia, pues no sé, de 50, 60, 75 centímetros de la barrera, de tal forma que cuando pasa por ahí, entonces lo senso yo, veo que ha habido un cambio en ese fotoacoplador y informo al programa principal diciendo, que te va a ir el tren. Y entonces él ya hará cosas y entonces lo que hace es bajar la barrera. El final también, el final es lo mismo. El final tengo otro acoplador al final para saber que el tren ha salido. Y luego verás que hago una multiplicación de un puerto, ya te lo explicaré porque ya no tenía más puertos, de tal forma que con un pulsador soy capaz de enviar tonos cuando me interesa. De forma voluntaria puedo enviar tonos. Ya te enseñaré también eso. Bien, pues esta es la forma de programación. Un programa principal que espera que un programa de interrupciones le informe qué está pasando. Como te he dicho, yo inicializo la variable estado, la que me va a dar el do case, digamos, en 0. Entonces irá al case 0 y va a ver cómo está la barrera. Hombre, la barrera teóricamente tiene que estar subida, pero bueno, puede estar bajada, puede estar en el recorrido de bajar, porque se ha podido quedar ahí, porque ha habido un fallo de alimentación o porque me ha dado la gana. Bien, entonces, si la barrera está bajada, si está, va al estado 1. Como aquí, fíjate, aquí no he mirado, no he sensado el evento por el programa de interrupciones. No, aquí simplemente he ido a ver una sola vez. Es decir, yo miro ese pin 5, que es el del octoacoplador. Si ese pin 5 está en bajo, significa que tiene obstáculo, significa que está bajada o camino de ser bajada. Y entonces irá al estado 1. Bueno, pues a ver, ya hará lo que le interese, en este caso sería subirla. Pero no me voy a fijar en estado 1, sino voy a suponer que, como es más normal, esté levantada, y si está levantada, se va al estado 3. Y entonces voy a ver qué cosas voy a ir al estado 3, porque yo le pongo, cuando está levantada, le digo, porque barrera bajada, no, es decir, está levantada, estado igual a 3, y cuando vuelva a entrar este programa principal, me va a ir al case 3 y ahí voy a entrar en detenimiento a ver cómo desarrolló ese estado. Entrará, ve el estado 3 y en estado 3 digo, bueno, te voy a mandar a una función que lo que hace es poner un semáforo intermitente, ¿vale? Una indicación luminosa intermitente, que ya también te la enseñaré cómo lo hice. Es una rutina que es en forma de función que está ahí. Y además, como sé que estás en alto, va a venir el tren, yo lo que quiero es, bueno, va a venir el tren o puede venir el tren, ¿no? O sea, esto es genérico, esto es la prueba que yo hago de test, o sea, en este momento lo que estoy haciendo es el test de las barreras, pero bueno, por lo tanto lo que voy a decirle es que la baje, la he encontrado en alto, quiero saber si las barreras funcionan y le digo, bájala. Y entonces para bajar, como verás, pongo los dos relés en bajo, de tal forma que se actúan, uno mete la masa y el otro mete la tensión negativa para que la cremallera se desplace en la dirección, digamos, de bajar la barrera. Y pongo estado 4, es decir, que este estado solamente pasó una sola vez. Ya la siguiente vez que entre este bucle irá al estado 4. Quiero que veas una cosa. Una variable booleana que he puesto ahí, que me parece que pone bajar, lo he puesto igual a false. Y luego otra tecla igual a 0. Ya verás por qué los he puesto. De momento solamente ten en cuenta que he puesto esa información en ese programa. Es decir, que cuando llegue al estado 4 llegará ya con esas variables en ese valor. Ahora entro en el estado 4. Y el estado 4 lo que hace es mandarme a unas funciones, unas subrutinas, una es la del semáforo, que ha dicho que ya le explicaré, y otra que es bajar barrera, porque yo quiero bajar la barrera. Y siempre la estoy mandando, ¿no? Pero le estoy poniendo una condición. Si bajar aquella que puse en false es igual a true, es cierto, vete al estado 5. Es decir, que esa función de bajar barrera, cuando lo haya hecho, me pondrá a mí bajar igual a true. De tal forma que ya no le seguiré mandando ahí, sino que ya lo saco a otro estado que es el estado 5.
creo que lo tienes claro, ¿no? Yo he puesto bajar igual a false, mando a esa función de bajar barrera, que ahora la veremos, hasta que ese bajar barrera pues me informe a mí de que ya ha bajado la barrera, poniendo bajar igual a true, y ya como ya sé que bajado la barrera, pues ya haré otra cosa, que es el estado 5. Bueno, vemos pues cómo el estado 4, mientras esté en estado 4, siempre que entra constantemente me está enviando a esta función, una función que le he llamado yo bajar barrera. Correcto. Pero este bajar barrera tiene que ver una información que le mande el otro programa, el de interrupción, diciendo me ha bajado la barrera. Pero mientras, él dice, voy a poner un tiempo de guarda. Y el cómo pone el tiempo de guarda. Y eso, si me lo entiendes ahora, ya casi lo tenemos todo claro. ¿Qué es lo que hace? Yo ya te he dicho que el programa de interrupción, una de las sentencias que envía cada 4 milisegundos es el flag, la indicación, T4, en este caso, me parece que es T4 relé igual a true. ¿Vale? T4 relé igual a true. Cuando el programa el programa principal, le manda a la función de bajar barrera y ve ese flag o esa indicación, dice, ya ha pasado 4 milisegundos. Y pongo un contador. De tal forma que cada 4 milisegundos incremento ese contador. Cuando llega ahí a 200, es que han pasado ya 200 por 4 milisegundos, 800 milisegundos. Y yo digo, ya ha tenido que actuarse la barrera. Habrá fallado el sensor. Bien, por lo tanto, lo que hago ya es quitar la masa del motor. Como puedes ver, es cuando se pone el pin 7 en alto. Y además escribo en el display que lo que ha sido el bajar ha salido por una T, ha salido por temporización, no ha salido por sensor, ha salido por temporización. Entonces yo ya veo que hay algo raro ahí, ¿no? Estoy viendo en el display que me está saliendo bajar T. Pero además pongo un flag para decir que ha bajado, por eso pongo bajar igual a true. ¿Vale? La función bajar barrera tiene ese primer cuerpo que has visto tú de código, pero después continúa, y el continúa es lo que te voy a explicar ahora. Él tiene que estar constantemente viendo si la barrera ha bajado, es decir, si el sensor de la barrera me está indicando ya a mí que aquello ha bajado. Lo que es el bajado es una entrada de, en este caso el Arduino, y yo la voy a explorar cada 4 milisegundos. Luego entro en el programa de interrupción. En ese programa de interrupción, aparte de tener una indicación de que han pasado 4 milisegundos, también tiene, digamos, otra de las funciones que tiene es explorar si ese pin, digamos, hace contacto, es decir, que ha llegado a su final del recorrido. Y eso acontece cuando el valor del pin 4 es alto. Cuando es alto es que ya ha llegado al final. ¿Qué es lo único que exijo yo? Pues exijo que sea 2 veces en alto. No tienen por qué ser consecutivas ni nada, pero sí le exijo, verás que hay un 2 ahí, que sean 2 veces en alto. Entonces, cuando ya es 2 veces en alto, tengo que indicar al programa principal de que eso ha acontecido. Y aquí se lo indico con una palabra que llama tecla, y le he dicho, cuando tecla es igual a 4, eso significa que ya el microswitch está haciendo, luego ha llegado a fin de recorrido lo que es la bajada de las barreras. En programa principal, la función bajar barrera, lo que está haciendo aquí es ver si tecla es igual a 4. Si tecla es igual a 4, dice, bueno, es que ya ha llegado a final de recorrido, quito la alimentación de masa del motor y además escribo en el display bajar S, significa que ha sido bajar y se ha sido por sensor, es decir, no por temporización, sino por sensor. Y además informo que bajar es igual a true. Por supuesto, va a entrar en estado 4. Pero ahora cuando entra en estado 4 y cuando ya le pregunta si ha bajado, preguntándole si bajar es igual a true
y dice que sí, que lo encuentra, que ya ha bajado, lo que hace en ese momento es cambiar de estado y ya se va al estado 5. Él, como ya en lo que es la rutina de bajar ya había quitado el electro, le importa nada, ya sabe que no hay alimentación hacia el motor de las barreras y él me voy al estado 5 y ya veré qué hago en el estado 5. Pero ya he resuelto lo que era bajar la barrera. Y esa bajar la barrera lo he resuelto o por una temporización, que digo, bueno, ha sido un bajar true, aunque por temporización, o por un sensor, que ha sido un bajar por sensor. Y ahora cambio de estado. Lo has visto, ¿no? O sea, constantemente el programa principal está entrando en el estado 4 hasta que de alguna forma, por una condición que yo tengo ahí, lo saco y ya paso el estado 5 a hacer otras cosas. Te habrás fijado que siempre que está entrando en el estado 4, también realiza la función de lo que yo llamo semáforo alterno. Son esas luces que he puesto donde hay una señal de peligro por barreras y que son 2 LED. Entonces, para que esos LED, que ya lo estudiaremos en detalle además, estén alternando cuando están las barreras bajadas, he hecho la función semáforo alterno. He dicho cuando las barreras están bajadas, mal hecho, habrás visto que está bajando, es decir, que mientras está bajando, están bajadas y está subiendo, estará esa función semáforo alterno funcionando. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona un poco. Que esta vista es cuando se encuentran las barreras levantadas. Él siempre va a hacer un chequeo de cómo está el estado de las barreras. En el caso de que estuviesen echadas, él haría el movimiento de levantarlo y me parece que vuelve a bajar y vuelve a subir. De tal forma que nos aseguramos que lo ha hecho bien. En cambio, si las encuentra abiertas, no. Baja y solamente después de bajar sube. Ahora lo vas a ver. Mira, le damos al reset. Tres segundos y sube. ¿Cómo podría? Bueno, es que simular la anterior situación no es fácil. Tendría que cortar justo la alimentación cuando está abajo. Bueno, también podría hacerlo, pero no es del todo fácil. Alimentación del motor, ¿me entiendes? Para que no suba. Bueno, le voy a dar otra vez. Mira, he quitado la alimentación de tal forma que él va a encontrar obstáculo en este momento nada más empezar el programa. Entonces vamos a ver qué secuencias hace. Ahora lo que voy a hacer es enchufar las barreras y darle un reset a la lógica del Arduino. Ya tengo alimentadas las barreras, el motor está alimentado y le doy un reset. Bajará y ahora 3 segundos después subirá. Ah, pero se me ha quedado ahí. Esto ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa. No le he dado tiempo suficiente para subir y ha cortado por considerar que, digamos, ha vencido el tiempo de guarda. No sé qué tiempo de guarda tiene ahora. Ahora ha pasado por tiempo de guarda. Le vuelvo a dar, ve obstáculo. Vamos a ver, ve obstáculo y lo que hará es subir. Ahí lo tienes. Ahora bajará y ahora intentará subir. En cambio lo ha hecho bien. También depende un poco cómo quede el hilo. Hay algunas situaciones en las cuales tengo que darle un poquito mejor más tiempo de guarda para que el motor esté funcionando. Verás que una de las barreras sube poco. Es que va, digamos, de alguna forma movida por la otra. Y esto tiene bastante juego. Podría aumentarle un poco el contrapeso. Pero no lo hago. Hasta ahí. Bueno, ahora hemos añadido la posibilidad de saber cuál es el resultado del chequeo previo que hacemos a las barreras. Y para ello lo que vamos a ver es qué mensajes me puede dar.
Este es un mensaje final, te lo voy a describir, es un mensaje final de la misma posición que parte ahora, es decir, cuando las barreras están levantadas, entonces él empieza una prueba de barreras y me dice, bajar S significa que bajar se ha parado por el switch y subir S significa que se ha parado por el switch. De tal forma que así puedo mirar si los switches están bien y que no haya entrado la actuación de guarda de parada del motor por tiempo. Bien, pues ahora esto era el resultado que vas a ver ahora en tiempo real cómo se ejecuta. Lo has visto, primero prueba barrera sigue, has dicho bajar S, subir S. Luego lo tenemos bien. Ahora vamos a ver cuando partimos del estado de barrera echada. Aquí he tenido que subir un tiempo, pero porque me salía por temporización, pero ya se lo he subido. Vamos a ver ahora ese resultado. Mira, para dejarla en esa posición de barrera bajada, lo que he hecho cuando está bajada, quito la alimentación. Entonces ya quito la alimentación y por supuesto se queda ahí. Entonces la prueba que sale ahí es bastante correcta porque dice prueba barreras, bajar S, efectivamente, ha parado por switch. Pero después él empieza una secuencia creyendo que tiene bien el motor. El motor ya no está bien porque yo le he quitado la alimentación y efectivamente, y al final me dice subir T. Claro, digamos, él ha dado la orden de parar el motor, aunque voy a insistir, el motor estaba parado porque no estaba alimentado, me ha salido por temporización. Luego es todo los mensajes totalmente coherentes. Ahora lo que voy a hacer es hacer un arranque alimentando ya los motores, para que es un arranque partiendo de esa posición, de la posición de barreras echadas. Tenemos las barreras echadas y lo que voy a hacer es cómo se comporta con la barrera echada, en la barrera de si encontrase digamos el inicio del tren, encontrase una barrera echada, vamos a ver qué haría y vamos a mirar lo que hace. Lo vamos a mirar en la pantalla, ¿vale? Prueba de barreras, o sea, el sensor en subida se ha parado por sensor, en bajada se ha parado por sensor y también en subida se ha parado por sensor. Este es el que he tenido que aumentar un poco ese tiempo, porque con el tiempo que le había dado había veces que iba por temporización. Prefiero que vaya por sensor. Y esto es todo lo que tenemos de barreras. O sea, las barreras las tenemos totalmente controladas. Luego ya es muy sencillo, luego ya es darle un evento que de alguna forma dispare que esto haga las mismas cosas, pero cuando está pasando el tren y toda la duración que digamos que el tren esté en las barreras. Bueno, previamente también, habrá que darle antes que el tren llegue aquí y a partir de salir el tren, pues ya quitarlo. Bueno, sé que este capítulo ha sido duro, por eso las personas que no estén interesadas en Arduino, pues la verdad es que, pues pueden pasar, digamos, de él. ¿Qué he intentado yo hacer en este capítulo? En este capítulo he intentado explicar la estructura de la programación. Esa estructura está compuesta por un programa principal, el famoso bucle de Arduino, que lo único que he hecho es un do case de estados para dejar las cosas más limpias y más definidas. Y después, una programación con el timer interior, una programación que cada 4 milisegundos interrumpe al bucle y hace otras cosas. ¿Qué cosas hace? Dejar una señal de que ha pasado 4 milisegundos y hacer una exploración de los sensores, de tal forma que esa exploración de los sensores luego lo traslado yo al programa principal. Y de esa forma puedo medir muy bien tiempos dentro del programa principal y hacer muchas cosas dentro del programa principal. Y no me gusta el delay. No quiere decir que no los use, pero los delays no me gustan. Lo que me gusta más es medir yo tiempos en un programa de interrupciones y luego en el programa principal saber cuántos de esos tiempos estoy midiendo, de tal forma que puedo hacer cosas en el programa principal de acuerdo, pues decir, cuando haya pasado 100 veces por 4 milisegundos. Bueno, pues yo sé que ya han pasado 400 milisegundos. Muchas gracias. Tardaré un tiempo quizá en seguir con estos capítulos, pero seguiremos. Hasta la próxima.